podemos comenzar. Bueno, celebraciones cristianas en los primeros siglos. En el encuentro anterior nos habían quedado sin terminar, porque se nos vino encima la hora, un par de elementos de lo que hace a las celebraciones cristianas en el tiempo del primer siglo y medio, digamos. De manera que vamos a ver primero esas dos filminas o diapositivas que faltaban con sus respectivas explicaciones. Recuerdan que lo último que vimos la semana anterior fue justamente un texto de Plinio que explicaba el culto a partir de cómo lo había conocido por torturar a dos esclavas cristianas y lo que ellas decían, que se reunían un día determinado a la mañana, no especifica dónde. Como Bitinia es una región, podemos suponer que podía haber en distintos lugares, ciertamente no en edificios propios, probablemente en algún descampado. Había una costumbre, eso yo no lo expliqué, había una costumbre entre las comunidades judías pequeñas, desparramadas por el imperio, que no tenían lugar propio de reunión o demás, reunirse en las afueras de la ciudad, en algún lugar descampado, separado, en reuniones que llamaban proseuge en griego, que significa oración. Oración. O sea, se reunían para orar. Cuando Pablo va a evangelizar en Filipos, dice justamente que se encuentra con gente que salía a orar a un costado de la ciudad. E incluso en las ruinas de Filipos está identificado ese posible lugar, ¿no? Yo en su momento, cuando pude estar ahí en un viaje de estudio, filmé o grabé con mi celular, en ese momento un celular mucho más precario de los que hay ahora, pero logré sacar algunas fotos de ese lugar. ¿En qué consistían estas reuniones? Se describe. Oraban, cantaban alternativamente himnos al Cristo como si fuera un Dios, dice textualmente, y se exhortaban mutuamente a no robar, no cometer adulterio, etcétera, etcétera. Es decir, lo que antes veíamos que se enseñaban y se exhortaban mutuamente, aquí también está descrito. Pasamos a la siguiente diapositiva, una anterior. No, te pasaste mucho. Ahí había dos rituales, digamos así, que se fueron conformando dentro de ese espacio que acabo de describir. Uno, que es el que nosotros conocemos más, porque se celebra dominicalmente en nuestras iglesias, que es la Santa Cena, o también llamada Eucaristía. Eucaristía quiere decir buenas gracias en griego, ¿no? Y que está descrito como que partían el pan o tenían una cena común, ¿no? En estas descripciones que hemos visto de los textos bíblicos o de Plinio. Dentro de esa cena, eso se desprende de Corinto, en algún momento, probablemente sobre el final, remedando lo que había hecho Jesús con sus apóstoles y apóstolas, como se dice ahora,
repite esta palabra que ya cuando la recibe Pablo ya es una tradición establecida, por eso es ritual. Yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Así pues, todas las veces que comas este pan y van a esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Yo lo tomo textualmente, yo prefiero hasta que Él venga, traducirlo hasta que Él se manifieste. Porque la idea de, justamente, si está presente, no puede venir. ¿No? Y todo el concepto de segunda venida se ha interpretado a la luz de esto, de manera, la palabra, el verbo que se utiliza allí, erjomai, puede significar entrar, salir, venir, caminar, mostrarse, manifestarse, todo lo que sea relativo a la presencia de la persona, ¿no? Es un verbo multisignificado en griego. De manera que nos encontramos con ese primer ritual. No necesito abundar mucho sobre eso porque después voy a volver. ¿Cómo fue transformado? Lo que sabemos es que era la mesa, el pan compartido, y que normalmente formaba parte de una cena. ¿No? De una cena, en la cual en un determinado momento se realizaba el ritual. El otro ritual que toma importancia es el del bautismo y catequesis, porque nosotros solemos hacer solamente el bautismo, pero el bautismo suponía una catequesis anterior. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ahí está la catequesis, hacer discípulo. O sea, que conozcan la enseñanza de Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, la enseñanza y el bautismo aparecen intrínsecamente ligados, ¿no? Si uno hace una exégesis de tipo quiásmico, como se llama ahora, porque los teólogos tenemos que inventar estas cosas, porque si no, dicen, ¿para qué cobran si no inventan algo nuevo? ¿No? En una enseñanza de este tipo te van a decir, hay dos elementos, hacer discípulo y enseñar, que encierran otro central que es el bautismo. ¿No? Está hacer discípulo, enseñar, en el medio ser bautizado. Con lo cual, ser bautizado queda en, digamos, un lugar importante, pero flanqueado por la tarea pedagógica, digamos así. ¿No? Por eso yo no separo catequesis de bautismo. O sea, información, enseñanza de la fe con la tarea, con el rito bautismal. Es inseparable. Tanto es así que lo que nosotros llamamos el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, que solemos eventualmente cada vez menos usar en nuestras liturgias, nace en el ritual del bautismo. Porque después de ser enseñado, el catecúmeno, como se le llamaba, el catecúmeno se le pregunta, ¿en qué crees? Y entonces recitaba el credo. Y entonces era realizado el bautismo. ¿Cómo se realizaba el bautismo? Donde era posible, por inmersión. Pero nosotros vimos en el encuentro anterior que en las casas había un atrium,
¿Se acuerdan ese patio descubierto? Y que en el medio del patio estaba el Pluvinium, el lugar donde se juntaba el agua. De manera que a veces los bautismos eran realizados con el agua que se tomaba del Pluvinium en medio del atrium, ¿no? La pila bautismal era esa agua, o parte de esa agua tomada. No había idea de agua bendita, pila bautismal, ni ninguna de estas cuestiones que vamos a ver después cómo se fueron generando. Entonces, si bien se señala muchas veces el bautismo por inmersión, siguiendo el modelo de Juan, evidentemente el traslado de la fe cristiana a espacios urbanos no posibilitaba que el bautismo fuera hecho siempre de esa manera. No había ríos, ni siquiera ríos profundos. Por ejemplo, en Filipos, el lugar donde se supone se reunió Pablo con Lidia y su familia, el río, yo lo he visto, es un arroyo que si te metes no te pasa de las rodillas, en el lugar más profundo, ¿no? De manera que la idea de una inmersión total no estaba garantizada. Si bien la palabra bautismo significa inmersión, ¿no es cierto? Después se fueron generando otras maneras de realizarlo. Bien, con eso cierro una mirada muy sucinta, como la que podemos tener en encuentros como este, sobre lo que descubrimos de las celebraciones cristianas en el primer siglo desde los testimonios bíblicos o los primeros testimonios sobre el cristianismo. Pasamos entonces a cómo se transformó esto a partir de que el cristianismo empezó a ser religión oficial, o por lo menos reconocida, ¿no? Pasó de ser una superstición, como era calificada por los primeros romanos, a una religio lícita, religión lícita, y después a religión oficial. No voy a hacer toda esta historia, eso se lo dejo a los historiadores, pero vamos a ver qué transformaciones supuso a medida que se fue dando este proceso. Me olvidé esto, perdón. Sí que es importante. En algunos textos aparecen lo que podrían ser algunos de los refranes de esos cánticos u oraciones, letanías que se mencionan como parte de la celebración cristiana. Una aparece en Efesios 5:14, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, que es a la vez un llamado a la conversión y un anuncio de la resurrección. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él; si sufrimos, también reinaremos con Él; si lo negamos, Él también nos negará; si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Esto probablemente sea parte de una de las exhortaciones de las cuales se habla. El primer capítulo de la carta a los Colosenses tiene lo que se llama una afirmación cristológica que probablemente tenga su origen en alguno de estas primeras formulaciones. Lo mismo ocurre con el primer capítulo de la carta a los Efesios. Donde más vamos a encontrar es en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis está lleno de las doxologías. Digno eres de recibir la gloria y la alabanza porque entregaste tu vida, etcétera, etcétera.
¿no? Gloria a Dios delante del Señor. También es importante Filipenses 2, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esto probablemente también formará parte de algún credo. ¿Cómo los distinguimos? Porque cuando uno lo lee en el original griego, se da cuenta que tiene forma poética, que está distinguido en versos, en dísticos, en formas no rimadas, porque la poesía griega no supone la rima, pero sí la métrica, ¿no? Entonces uno puede distinguir por los acentos, por la métrica, por la disposición de las palabras que estamos frente a un texto fijo, ¿no? Y los cánticos del Apocalipsis que vamos a encontrar en boca de los santos, las llamadas oraciones de los santos, Apocalipsis 4, de los ancianos que adoran, digno eres, ¿no? Todas estas expresiones probablemente reflejen algunas formas incipientes de organización del culto cristiano y ciertamente las doxologías que se cantaban. Ahora sí pasamos entonces a las celebraciones cristianas y sus transformaciones. Vamos adelante. Voy a ser desgraciadamente insistente, pero le voy a pedir a alguien que me traiga un vasito de agua, por favor. O si no, que me convide un mate. Tiene suyos. Tiene suyos. Tiene yuyos, bueno, sí. Es un nuevo ritual. Sí. Voy por el agua. Yo hoy acepto cualquier cosa, ¿no? Hoy es un día totalmente canalla, así que... No digo por la lluvia, digo por la camiseta. Vieron lo que es mi familia. De todos los tweets, de todos tweets y WhatsApp. De todos mis nietos, casi todos son canallas. Mis hijos, mis hermanos, toda la familia es totalmente canalla. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las principales transformaciones? No lo voy a hacer históricamente, sino conceptualmente. Es decir, no hacer una historia de las transformaciones, sino mostrar cuáles fueron. De la reunión, eclesía significa asamblea, sinagogué significa reunión, al culto, que no es lo mismo. Porque había una cosa que es la reunión de los creyentes, que hasta ahora hemos visto siempre que se habla de reunión. Se reunían en las casas, se reunían en estos lugares de oración. Entonces una cosa es la reunión y otra cosa es el culto. Porque el culto supone una dimensión distinta. Lo que supone es el establecimiento de ciertas formas fijas de culto. Hasta ahora lo único fijo que teníamos eran estos dos rituales y algunas fórmulas, digamos así, doxológicas o de cantos como las que hemos visto. Pero no había un ritual como tenemos ahora, un orden de culto. Empieza a aparecer las formas fijas. En griego, latreia del culto. Por ejemplo, nosotros tenemos la palabra idolatría, adorar, hacer culto a un ídolo. Entonces empieza a aparecer la idea de que el objeto final es la adoración. Y todo lo demás se subsume a esa función de latreia, de adoración. ¿Qué quiere decir? Va desapareciendo la comida común, va desapareciendo la exhortación mutua,
y van quedando esas formas fijas de adoración. Entonces se va fijando una liturgia. Si uno toma los libros de historia de la liturgia, que en algún momento tuve que estudiar yo también, aparece como que la liturgia proviene de la liturgia de la sinagoga, etcétera, etcétera. Es muy dudosa esa afirmación, por dos razones. Primero, las sinagogas de Galilea no tenían la forma de la sinagoga posterior, ni siquiera tenía edificio. Y no había, como podemos ver, si Jesús entra en la sinagoga y enseñaba, ¿cómo puede ser que enseñaba si no era el rabino del lugar o cosa por el estilo? Porque era justamente un espacio abierto donde participaba todo el pueblo, incluso un extranjero o un judío de otro pueblo que llegaba y participaba de esa reunión. Yo algo expliqué la vez pasada sobre eso. Ahora no, ahora ya se empieza a fijar fórmulas y a fijar un orden de culto. No cualquiera puede entrar y hacer su exhortación. ¿Esa forma fija tiene que ver de culto? ¿Tiene relación también con un determinado espacio? Ahora voy a ir a eso. Eso es uno de los elementos que quiero destacar. Aparecen los momentos y el orden pautado. Sí, lo que nosotros hacemos hoy empieza a aparecer ahí, que no estaba antes, porque antes el único orden pautado era que al final de la cena se pronunciaban las palabras rituales de la Eucaristía, ¿no? O en todo caso, dentro del ritual de bautismo se tomaba el testimonio del bautizando. Pero ahora empieza a aparecer los momentos, el momento de la oración, el momento del cántico, el momento de la predicación, el momento, etcétera, etcétera. Se empieza a ordenar esa reunión media abierta que había hasta en los primeros momentos. Y empieza a aparecer la idea de liturgia. Lo que se hace y se hace de esta manera. Empieza a aparecer la homilía como discurso. ¿Se acuerdan que dijimos? Se enseñaban, se exhortaban mutuamente. Entonces ahora aparece alguien que es el dueño de ese momento de exhortación y de enseñanza. Y aparece entonces la homilía como esa expresión, especialmente en boca de los obispos, porque se empieza a formar también, ya se venía formando, una estructura jerárquica donde lo que antes era el obispo como un ministerio local se transforma ya en una jerarquía. Una cosa que no puse acá, pero que forma parte de este orden pautado, es el tema de los colores. Fíjense qué interesante. Los colores. ¿Por qué? En el Imperio Romano, los órdenes jerárquicos tenían que ver con los colores. El emperador, oro y plata. Escarlata para los senadores. Morado para los que formaban las órdenes menores, que podía ser una franja ancha si tenían un nivel superior o una franja angosta si tenían siempre en color morado o púrpura, o si se presentaban para un cargo electivo, blanco. De ahí que nosotros, candidus,
en latín, de ahí que nosotros seguimos llamando candidatos a quienes se presentan para una elección, porque tenían que presentarse ante la asamblea vestidos de blanco para que se supiera que aspiraban a un cargo. Si lo obtenían, a ese vestido blanco se le agregaba la banda, de acuerdo al cargo, escarlata o púrpura. ¿Por qué digo esto? Fíjense en la Iglesia Católica, el Papa, ¿qué colores tiene? Oro y plata. Los cardenales, escarlata. Los obispos, púrpura. La vestimenta que se utiliza en el momento de la misa, blanca. Los colores de las jerarquías imperiales fueron pasando a los colores de las jerarquías eclesiásticas. Voy a volver sobre esto en un ratito. Y aparece entonces también el control de la participación. Al estar todo pautado, ordenado, hay momentos específicos y hay quien tiene entonces el control de la palabra en la homilía, aparece el control de la participación. Es lo que decía Pablo, dejen que profeticen, dejen que hablen lengua, perdieron. Ahora hay un control mucho más estricto porque hay un orden, hay momentos, hay espacios. Entonces, de la reunión eclesía pasamos al culto. Dicho sea de paso, si ustedes quieren intervenir, digo yo, esto no es una homilía. ¿Cómo? Los políticos siempre estuvo. La diferencia es qué política. Porque antes había una especie de, nunca declarada políticamente, pero sí de alguna manera manifiesta, cuestionamiento al orden social dentro del cristianismo. ¿Por qué? Porque, como lo dice Plinio, ¿se acuerdan que yo lo expliqué la vez pasada? Que la que Plinio llama una cena común, en latín es cena promiscua. ¿Por qué? Porque se mezclaban esclavos con personas libres de las clases un poquito más acomodadas, con jornaleros, varones con mujeres, todos comían juntos, cosa que para el Imperio Romano no era posible. Un senador o ¿cómo es que se llama? Un patricio jamás podía comer a la misma mesa que un esclavo. No había cómo. ¿No? Era un imposible. Cuando empiezan a comer en la misma mesa un dueño de propiedad y su esclavo, incluso hay una parábola de Jesús que lo refleja, ¿no? Donde el Señor viene, se sienta y se hace servir y le dice al esclavo, bueno, ahora anda, come vos. Y acá dice, no, esto ya no. Ahora todos comemos porque formamos un mismo cuerpo. El que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿No? Entonces, esa promiscuidad era lo que llamaba, esa promiscuidad empieza a desaparecer. Incluso hay escritos que dicen, un esclavo no puede llegar a ser obispo, porque va a utilizar el ser obispo para vengarse de sus patrones. ¿No? Ya empiezan a aparecer esas expresiones jerarquizantes. Vamos a la siguiente. Y acá entonces viene tu pregunta en el espacio. El templo griego o latino
era exteriormente así, interiormente así, y acá tenemos una imagen de algo que subsiste. Como ven, esto fue edificado, acá todavía tenemos el pluvinium, el pozo donde se acumulaba el agua. Fíjense la diferencia enorme con lo que vimos la vez pasada de la casa o del taller en el cual se realizaba el culto. O mejor dicho, la celebración, por eso hablo de celebración y no culto. Acá empieza a aparecer el culto. Y acá tenemos las formas que fueron apareciendo después, ¿no? El naos, en latín, que es el centro, rodeado por una columnata, como ven ahí, ¿ven? Está la columnata, aparece la base de la estatua, y otra columnata interna que tiene como centro la estatua. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá tenemos la foto de un naos, de un templo, que está organizado para tener una estatua, un altar delante de esa estatua y una separación física elevada que marca un nivel distinto entre el lugar donde están los fieles del lugar donde está el sacerdote que realiza el sacrificio en el altar delante de la estatua del Dios. Esto es el templo griego y romano. Cuando el cristianismo pasa de la casa al templo, pasa de la reunión en círculo del atrium a esta otra disposición. Pasa de la reunión al culto. El lugar físico también es un indicador y en alguna medida hasta un determinante de cómo funcionan esas cosas. Están diseñadas en función de un determinado modo de circulación de las personas. Bueno, acá Enrique nos puede explicar mucho mejor en la idea de cómo un arquitecto piensa un lugar en función justamente de las funciones, de la circulación de la gente, de qué se espera que ocurra en ese lugar. Bueno, cuando se va de la iglesia, de la eclesía, de la asamblea que se reúne en una casa, al culto que se realiza en un templo, ustedes ven todas las cosas que cambian. Nosotros tenemos hoy templos. Se parecen mucho más a esto que a la casa del culto primitivo, de la reunión primitiva. El tema de la liturgia. ¿Cómo se decide esto de ese orden litúrgico? Bueno, en parte, como dije, tiene que ver con las formas en las cuales se organizaba el culto hebreo. En parte, los estudiosos de la liturgia dicen que eso influyó mucho. Yo, como dije, tengo mis dudas. En parte también de cómo eran los cultos a las deidades griegas y romanas. ¿No? Aparece, por ejemplo, el incienso que se quema. Eso, la vela que entra. Esos son elementos que estaban en los cultos oficiales y que no estaban en la reunión en las casas.
pero que sí estaban también en algunas formas de la tradición hebrea, judía, mejor dicho, ¿no? Porque hebreo es más amplio que los judíos. Eso en otro momento lo explicaré. De manera que esos factores fueron los que de alguna manera llevaron, digamos, se fueron incorporando en la medida en que el cristianismo se fue adaptando y sincretizando con la ideología imperial. Claro, justamente. Pasamos. ¿Esto qué significa? La formación de un espacio, tiempo y personas sagrados. Aparece la distinción sagrado-profano, que no era una distinción propia del cristianismo en su primer momento. ¿Por qué lo digo esto? Porque uno de los quiebres fundamentales que establece Jesús y que va a retomar Pablo es superar la distinción entre puro e impuro que había en el judaísmo. Lo puro era lo sagrado o consagrado y lo impuro era lo que nosotros llamamos profano. ¿Qué dice Jesús? No hay nada impuro. Lo impuro lo hace como uno lo usa, no la cosa en sí. Aparece también en la visión de Pedro en Hechos, no llames impuro a lo que el Señor ha creado. Desaparece esa distinción. Desaparece la distinción de los tiempos sagrados. Jesús cura en sábado y dice, porque lo importante es curar. Es más importante la realidad profana de un enfermo que necesita ser curado que la santificación del sábado. Es decir, pone en cuestión la idea de tiempos sagrados, pone en cuestión la idea de lugares sagrados. ¿Cuál es el templo del Espíritu? Pablo dice, los cuerpos de ustedes. Porque ustedes son templo del Espíritu Santo. Cuiden su cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. El templo del Espíritu Santo no es el templo que vimos recién. Entonces, la distinción muy clara o medianamente clara en otras esferas religiosas y culturales, en el cristianismo primitivo se diluye. Todo puede ser objeto de la presencia de Dios. Dios no está presente en un lugar sí y en otro no, en un momento sí y en otro no. Cuando uno distingue momentos, lugares y personas sagradas, personas consagradas, empieza a decir, Dios está más presente acá que acá. Está más presente en este momento que en este otro. Está más presente en esta persona que en esta otra. Y ahí aparecen estas distinciones que justamente van a llevar a la distribución de espacios propios. El templo. El templo es el lugar de la presencia de Dios. Entonces al templo hay que ir vestido de una cierta manera, dispuesto de una cierta manera. El templo queda cerrado para otros usos que no sean los usos sagrados. Entonces hay una distribución de espacios propios de la santidad. Esto
aparece mucho más todavía, pero muchísimo más fuerte, por ejemplo, en lo que va a ser después la liturgia de las iglesias orientales ortodoxas, donde el sagrado es absolutamente sagrado. Volvamos para atrás a la foto. Esta parte que queda detrás del altar, que se tenía un acceso por el peristilo, o sea, por afuera del encolumnado, después se va a abrir con una puerta acá. Por ejemplo, en el culto ortodoxo sigue existiendo y los únicos que pueden acceder por ningún motivo son los sacerdotes, ni siquiera la señora de la limpieza, menos si es señora. Volvamos adelante. Claro, y muestra quién lo tiene. Aparece un tiempo y un calendario litúrgico y se confecciona el leccionario. En algún momento, que no va a ser ahora, voy a hacer una reflexión sobre las consecuencias de usar un leccionario. ¿Qué pasa cuando tenemos un leccionario? Y cuando el leccionario está centrado sobre cierta ideología y teología litúrgica, además. Un hecho menor, que en nuestras iglesias metodistas recién ha ocurrido en los últimos 40, 50 años, no cuando yo era niño, que es ponerse de pie cuando se lee el Evangelio. Los que son más antiguos en la iglesia, los que tienen mi edad, recordarán que no había ponerse de pie para la lectura del Evangelio. ¿Por qué? Porque se tomó el leccionario católico que está centrado sobre el Evangelio. Y en esa tradición, la lectura del Evangelio es la lectura de la palabra de Jesús, lo cual supone una diferencia de inspiración entre el Evangelio y el resto. Entonces, en el Evangelio lo escuchamos de pie y al resto lo escuchamos sentado. Cuando en realidad los evangelios no son las palabras de Jesús, son las palabras de Marcos, Lucas, Mateo o Juan, que recogen la palabra de Jesús, como la recogen también otros escritos. ¿No es cierto? Ahí tenemos entonces cómo la introducción del leccionario y ciertos ritos que se envuelven empiezan también a modificar nuestra teología y nuestro concepto de inspiración. Hay otro ejemplo que pongo siempre, que también se introdujo recientemente en nuestras iglesias metodistas sin tomar conciencia de qué significa teológicamente, que es, por ejemplo, el hecho de la oración por la inspiración del predicador. Quienes tienen más edad en la iglesia metodista recordarán que eso nunca existió. ¿Eh? No, yo tampoco. Yo también digo que no. ¿Por qué? Porque eso corresponde a un concepto de inspiración donde la inspiración baja al predicador en ese momento. Hay una anécdota, me voy a pasar del tiempo como siempre porque ya estamos en la hora, pero hay una anécdota que me parece fundamental de Lutero. Lutero estaba preparando su sermón un sábado a la tarde y viene su amigo Karlstadt. Karlstadt le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy preparando el sermón para mañana. Dice, ¿y a esta hora? Y sí, porque tuve una semana muy ocupada, y recién ahora me puedo poner a prepararlo.
Dice, pero justamente si tuviste una semana muy ocupada, tendrías que tomarte un descanso, así mañana estás fresco, estás dispuesto. ¿Por qué no venís? Vamos a dar un paseo, nos tomamos una cerveza. Karlstadt después se separa de Lutero y se integra a un movimiento de características mucho más de lo que hoy llamaríamos pentecostales. Ya en ese movimiento ya se nota, ¿no? Vos no confías, le dice Karlstadt, que el Espíritu te va a hablar mañana cuando estés en el púlpito, que necesitas ahora ponerte a hacerlo cuando estás cansado. Vení, vamos, paseamos y vas a ver que mañana, cuando subas al púlpito, vas a sentir que el Espíritu te está guiando, que el Espíritu te está hablando. Lutero dice, tenés razón, va, sale. A la tarde siguiente, Karlstadt predica en su iglesia, Lutero en la suya, se encuentran nuevamente y empiezan a hablar y Karlstadt le pregunta, ¿y cómo te fue con la predicación? Y más o menos, creo que pude decir algo. Dice, ¿y no te hablaba el Espíritu? Ah, eso sí, tenés razón. Todo el tiempo que estuve en el púlpito, el Espíritu me estaba hablando y me decía, qué vago que estuviste anoche, Lutero. ¿No? Bueno, pero esas son cosas que a alguien le gustó, se introdujo sin pensar lo que significaba. En este caso tiene que ver con las tendencias de cierto pentecostalismo de inspiración súbita, llamamos así, ¿no? Que existió en el cristianismo desde siempre, pero que se manifiesta teológicamente en alguna de estas cosas. No es que yo no crea en la inspiración del Espíritu, pero la inspiración del Espíritu tiene muchos caminos y no es necesario llamarlo a esta hora en el culto justo cuando va a predicar. Porque además supone que la inspiración nace de la palabra del predicador y que ese momento es el inspirado, como si los cantos, las oraciones y todo demás no fueran también parte del producto de la inspiración del Espíritu. No sé si con esa estructura así tan... Yo me pregunto eso, ¿por qué en algún momento se puede salir de esa... Ese es el problema y no voy a poder avanzar más que esto. Claro. Uno de los problemas es que cuando se agrega algo a la liturgia, difícilmente se puede sacar después. Porque una vez que alguien lo introdujo y se transformó en ritual, ¿cómo explicas que vas a desoír ese ritual? ¿No? Entonces, por ejemplo, los ortodoxos tienen cultos de 3 horas. Porque sobre la base del ritual que armó en su momento Juan Crisóstomo, como la liturgia ideal de las iglesias griegas y orientales, se fueron agregando cosas de acuerdo a las distintas pautas culturales, momentos históricos y demás. Y una vez que se agregaron, no se sacan. Entonces tenés culto de 3 horas con la gente parada 3 horas. Yo no sé, yo que tengo varices, no sé cómo haría. ¿No? Cuando fui al culto ortodoxo, para aquellos que no estamos acostumbrados, nos pusieron sillitas a los costados. ¿No es cierto? Pero esta es la forma en que funcionan las mentes cuando se transforman, cuando la reunión se transforma en culto. Empieza a aparecer, como dije, espacio, el templo, el tiempo, los tiempos y el calendario litúrgico. ¿Quién dijo que ahora estamos en Adviento? ¿Hubo Adviento para los primeros creyentes? No, si ni siquiera sabían la fecha de la Navidad hasta el siglo III.
hasta que no se fijó en el siglo III por un decreto, cuarto por un decreto imperial. La única fecha más o menos estable que tenían los creyentes era la Pascua, porque era la recordación de la crucifixión y resurrección de Jesús. Y el domingo, que reemplazaba el sábado, para diferenciarse del culto judío. Pero por lo demás, no había un calendario cristiano. Y en la otra distinción, espacio, tiempo, persona, clérigos y laicos. ¿No? Y entonces aparecen distinciones éticas y de la vestimenta sacral. Empieza a distinguirse la persona sagrada porque tiene que cumplir ciertas normas éticas que no se le exigen a los demás. Por ejemplo, con el devenir del tiempo, el celibato, ¿no? U otras cuestiones. En un momento, para ciertas órdenes, vivir en la pobreza. Eso obviamente después desapareció para los obispos, los cardenales y demás. ¿Y cómo hacer esa distinción? Estableciendo una vestimenta sacral. Vestimenta que aparece en un primer momento cuando la realización del culto. Pero a medida que esto se va transformando en un orden social establecido, también fuera del culto. Entonces aparece ¿cómo se llama? La sotana, el cuello clerical, va evolucionando según los tiempos y las modas, porque así como hay modas para la otra vestimenta, también la hay para la clerical, ¿no? Pero que dice, vos lo ves y sabés que es una persona sagrada por cómo está vestido. Y eso que acompaña la masculinización de la clerecía. Ya Febe quedó atrás. Ahora el clérigo es varón. Entonces se distingue la persona sagrada, pero además la persona sagrada tiene que ser varón. Y aparece la masculinización de la clerecía. Pasamos. Y de los rituales al sacramento. Del ritual como signo al ritual como misterio. El ritual era un signo que señalaba, ¿no es cierto?, una memoria o un momento. Y el ritual pasa a ser un misterio. Fíjense, busquen en sus Biblias las palabras misterio y van a ver que nunca se le aplica ni al bautismo ni a la Santa Cena. Se aplica a la presencia de Dios entre los seres humanos, pero no al ritual. Pero cuando se empieza a pensar que ese es un momento sagrado, y que el pan y la copa son sagradas, o que el agua del bautismo es un agua bendita, y hay una ritualización para transformar eso de común, o sea, de profano a sagrado, cómo se produce esa transformación es un misterio. Entonces el ritual pasa a ser, en cambio de una cena compartida o un momento en el cual la persona delante de la comunidad manifiesta su fe y se incorpora a la misma a través del bautismo, empieza a ser un misterio.
cómo Dios está presente en el pan y en el agua, es un misterio. Y entonces el ritual se transforma en lo que se llamó teológicamente ex opere operato, o sea, obra por sí mismo. Lo cual llega después a la idea de la transubstanciación. No sé si voy a tener tiempo de verlo hoy, seguramente no. Pero entonces, algo que opera, el agua bendita opera por sí misma. El pan de la Eucaristía es el cuerpo de Cristo y opera por sí mismo. Y si no le das el debido uso, sangra. Entonces aparece la introducción del concepto de sacramentum, porque Tertuliano traduce la palabra misterio del griego al latín sacramentum. ¿Qué es el sacramentum? Literalmente, hacer sagrado o mencionar lo sagrado. Sacra, sagrado, mentum. Hacer presente o nombrar. Todavía nosotros usamos, aunque ha caído en desuso, el verbo mentar por nombrar algo. Fulano tan mentado, nos queda en algunas expresiones. Nombrar o hacer algo sagrado. ¿Qué era? Era el tipo de juramento que debían prestar los miembros del ejército romano al entrar a servir en el mismo. El juramento en sí mismo fue creado por el emperador Augusto durante las reformas militares que efectuó tras su acceso al poder. Era el juramento del soldado de fidelidad a las insignias del imperio. Pablo llega a escuchar que la Santa Cena es un sacramento, te corre con un látigo. ¿Cómo se transformó en un sacramento? Pero entonces lo que pasó empezó a transformarse justamente a partir de la idea de lo sagrado y lo profano en un sacramentum, en nombrar o hacer algo sagrado. Nombrarlo en el sentido de designarlo como, ¿no? Que viene de traducir misterio. Pasamos a la siguiente. Entonces se pasa de la mesa al altar, porque ahora ya no estamos en la mesa donde compartimos un pan, sino en el altar donde está lo sagrado. ¿Se dan cuenta la diferencia? Yo lo veía en la capilla del Word, donde la capilla tiene un altar. Sí, ya sé. Pero acá estamos en la reunión, no en el culto. Está diseñada todavía con este concepto, a pesar de que fue construida hace relativamente poco y por metodistas. Pero el concepto es el altar, donde está lo consagrado del sacramento. Y entonces la Eucaristía se va transformando como sacramento, y para poder ser sacramento tiene que ser sacrificio, hacerlo sagrado. Y cuando hablamos de sacrificio estamos hablando de otra cosa. Porque nos piden sacrificio, pero siempre los sacrificados son lo mismo y los beneficiados son lo mismo. Vamos a salir mediante un sacrificio. ¿A quién van a sacrificar? ¿Y quién va a ser el beneficiado de ese sacrificio? Nuestra historia ya lo muestra. Y entonces el celebrante ya no es quien reparte, sino el que hace lo sagrado. Y entonces tiene que ser el sacerdotes, el que da lo sagrado. Y entonces se pasa del pastor al celebrante como sacerdote. Y entonces aparecen estas ideas: transubstanciación, sustanciación, memorial, sacramento, medio de gracia o vínculo fraterno.
son las alternativas que aparecen. Aparecen entonces distintas teorías de cómo se realiza este misterio, mediante la transubstanciación, la tradición católica, la consubstanciación, la tradición luterana, o el memorial, la traducción de las llamadas iglesias libres, bautistas, hermanos libres y demás. Y aparece también otras formas de pensarlo, como sacramento. Tendría que hablar mucho más sobre la teología del sacramento, pero no me da el tiempo. Medio de gracia, como lo llama Wesley. Wesley no está del todo conforme con la palabra sacramento, y si bien la usa, porque viene de la tradición anglicana, siempre habla de medios de gracia, e incluye otros medios de gracia, como la oración comunitaria, por ejemplo. Pero eso es doctrina wesleyana, es otro momento. O simplemente como vínculo fraterno. Es donde nos reunimos como hermandad. Aquí vendría alguna feminista y me diría vínculo fraterno y sororal. Nos reunimos como hermandad en la mesa que nos tiende nuestro hermano mayor, que nos hace a todos hijos del mismo Dios. Entonces hay otro concepto que no tiene que ver tanto con sacramento, con medio de gracia, porque deja detrás la idea del ex opera operato. Bien, hasta aquí llegamos.